Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Asignatura de Historia, la Revolución Mexicana, aprendizaje esperado, valora el legado que ha dejado la cultura revolucionaria en nuestro presente. En la sesión de hoy continuaremos haciendo nuestro recorrido por los aprendizajes que más adelante vamos a profundizar en este ciclo escolar. Aprenderemos sobre uno de los momentos históricos que definieron el rumbo de nuestro país, la Revolución Mexicana. Conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910. Recuerda que solo estamos haciendo un brevísimo recuento de los temas que estudiaremos en quinto grado. Como revisamos en clases anteriores, durante el periodo de la Reforma, las principales fuerzas políticas eran los grupos liberal y conservador, que luchaban por el control del gobierno. Además, México enfrentaba severos problemas con grandes potencias como Francia, Gran Bretaña y España, que desembocó en una intervención. Francia decidió invadir México y ambos ejércitos se enfrentaron en diversas batallas. Una de las más importantes fue la Batalla de Puebla. En 1877, Porfirio Díaz asumió por primera vez la presidencia de México, con lo que da inicio la etapa del Porfiriato. ¿Alguna vez has escuchado esta etapa? El Porfiriato fue un momento en que, gracias a la expansión del ferrocarril y al aumento de las actividades agrícolas y mineras, se permitió la estabilidad económica de México y la modernización del país. Sin embargo, a pesar de ello, existía una gran desigualdad, pero de este tema vamos a hablar con mayor profundidad más adelante. Pero ahora es necesario que comprendas que el Porfiriato terminó precisamente con la Revolución Mexicana, que intentó terminar con el descontento social de una gran parte de la población por la dictadura de Porfirio Díaz. El reto de hoy, ¿lograste identificar algún personaje de esta etapa? ¿Ya lo conocías? Te invito a investigar un poco más sobre él o ella en tu libro de texto, y si puedes, coméntalo en casa con tu familia. Para enriquecer más tus conocimientos, consulta el video que te dejo en la cajita de descripción. Asignatura Matemáticas. ¿Cómo son los cuadriláteros? Aprendizaje esperado. Clasifica cuadriláteros con base en sus características: lados, ángulos, diagonales, ejes de simetría. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. ¿Pero qué es un eje de simetría? Es una línea imaginaria que divide a una figura en dos partes iguales. Recuerda que la línea puede ser vertical, horizontal o diagonal, siempre y cuando las partes sean iguales en forma, posición y tamaño. ¿Todos los cuadriláteros tienen dos ejes de simetría? No, porque los ejes de simetría pueden ser una línea vertical, horizontal o diagonal. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría y, por ejemplo, el trapecio isósceles solo tiene un eje de simetría que sería vertical. ¿Qué cuadriláteros tienen solo 2 ejes de simetría? El rectángulo y el rombo son cuadriláteros con 2 ejes de simetría. ¿Habrá algún cuadrilátero sin ejes de simetría? El romboide y el trapezoide no tienen ejes de simetría. Ahora pasemos a otra característica de los cuadriláteros. ¿Los 4 lados de los cuadriláteros miden lo mismo? ¿Qué opinas? No todos los cuadriláteros tienen sus lados iguales. Simplemente hay cuadriláteros que tienen diferentes medidas en sus lados. ¿Recuerdas un cuadrilátero del que sí midan lo mismo todos sus lados? El cuadrado y el rombo son cuadriláteros que sí tienen todos sus lados iguales. ¿Qué cuadriláteros solo tienen un par de lados paralelos? El trapecio, el rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno solo tienen un par de lados paralelos. Otra característica de los cuadriláteros es que tienen ángulos rectos. Alumno y alumna, recuerda, según sean sus lados, los cuadriláteros se clasifican así: trapezoides, sin lados paralelos; trapecios, 2 lados paralelos; paralelogramos, lados paralelos 2 a 2. Los paralelogramos a su vez se clasifican según sus ángulos. Tenemos cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Asignatura Español. Textos para aprender y divertirnos. Aprendizaje esperado. Comprende el contenido general de textos informativos, de contenido académico y recapitula sus funciones sociales. En la sesión de hoy vamos a leer algunos textos informativos de contenido académico, relativamente breves para trabajar la comprensión de su contenido global. Es decir, fundamentalmente vamos a responder a la pregunta: ¿de qué trata lo que acabamos de leer? El tema que vamos a leer en estos textos informativos es el de las bacterias, que en ciertos casos nos causan enfermedades, pero que también nos ayudan a digerir los alimentos. Para tu clase vas a necesitar tu cuaderno y un lápiz o pluma para tomar notas. También te puede ser de utilidad el diccionario para aclarar el significado de palabras desconocidas. Y finalmente tu libro de texto, para que al final identifiques con qué textos de contenido académico vas a trabajar este ciclo escolar.
Antes de comenzar con el primer texto, te quiero proponer que pienses en las siguientes preguntas. ¿Qué son las bacterias? ¿Dónde están? ¿Cómo sabemos de ellas si no podemos verlas? ¿Por qué algunas nos ayudan y otras nos hacen daño? El primer texto lo vamos a encontrar en nuestro libro de Ciencias Naturales, Otros seres vivos, los hongos y las bacterias. Recuerda, en tu libro de cuarto año, durante el desarrollo de este tema identificarás las características de los hongos y las bacterias que permiten clasificarlos como seres vivos. Asimismo aprenderás a valorar la importancia de los hongos y las bacterias en su interacción con otros seres vivos y el ambiente. ¿Han escuchado hablar de los hongos y las bacterias? ¿Qué saben de ellos? En clase coméntenlo con su profesor y anoten las conclusiones en su portafolio de evidencias. Las bacterias y los hongos son seres vivos. El yogur es una mezcla de bacterias llamadas lactobacilos, las cuales producen un ácido con la leche. Las levaduras son un tipo de hongos que ayudan a la fermentación de alguna sustancia. Tanto las levaduras como los lactobacilos son organismos tan pequeños que no pueden verse a simple vista. En la naturaleza hay hongos de distintos tamaños, desde microscópicos hasta macroscópicos, como el champiñón o la seta gigante. Los hongos y las bacterias son numerosos y se encuentran en casi todas partes. ¿Qué me puedes decir sobre el contenido de este texto? Dice el propósito de lo que debíamos aprender, por lo que es una pista para saber de qué va a tratar el texto. El texto se refería a la primera parte del propósito, identificar a los hongos y las bacterias como parte de los seres vivos, por lo que cumplen funciones vitales como respirar, alimentarse y reproducirse. Dice que las bacterias son microscópicas y que los hongos pueden ser microscópicos y macroscópicos. ¿Cómo vinculas el contenido del texto con el hecho de que aparece en un libro escolar para aprendizaje de una asignatura? Los libros de texto de ciencias naturales, cuando presentan un contenido, lo tratan de vincular en otros temas que ya hemos estudiado, como las características de los seres vivos, por lo que va a presentarlo como apoyo a los niños y a las niñas para que comprendan mejor los procesos biológicos. Damos unos fragmentos de la entrada sobre el término bacteria en una enciclopedia infantil en línea. Bacteria. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas que no tienen núcleo ni órganos metabólicos específicos. Presentan un tamaño de algunos micrómetros, millonésima parte del metro, de largo entre 0.5 y 5 micrómetros por lo general, y presentan diversas formas: esferas, barras, hélices, etc. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. ¿Qué tan confiables son las enciclopedias abiertas que podemos encontrar en Internet, como esta que acabamos de ver? Si cualquier persona puede agregar o modificar los contenidos. Lo que puedo decir desde mi experiencia personal es que estas enciclopedias tienden a ser confiables, especialmente si lo que quieres es un acercamiento general al tema. Se puede mencionar lo que ahí dice en una conversación o en una discusión de una clase, pero yo no lo consideraría válido para citar un artículo académico que fuera a ser publicado formalmente. Podemos citar enciclopedias en trabajos escolares, en parte sí, pero yo los alentaría a ustedes a corroborar la información en otras fuentes más confiables, en libros de texto, en enciclopedias publicadas por editoriales reconocidas o en páginas institucionales educativas y académicas. Esta imagen es de la portada de una historieta. El tema central que se va a presentar son bacterias humanizadas. Se va a presentar un conflicto, un desarrollo y un desenlace. Pero poco a poco se va a presentar algún conocimiento que se tiene sobre ellas, sobre la forma en que viven y sus características. Asignatura Ciencias Naturales. Recordemos con la ruleta de la ciencia. Aprendizaje esperado. Explica fenómenos del entorno a partir de la reflexión y la refracción de la luz. Explica la formación de eclipses de Sol y Luna mediante modelos. Reforzarás tus conocimientos sobre la información de eclipses de Sol y Luna, así como las similitudes y diferencias entre ellos. Para ello vas a consultar el video que te dejo en la cajita de descripción. Reto de hoy: redacta una cartita en la que nos expliques cómo te sientes con este nuevo comienzo y cuéntanos qué es lo que más te gustaría aprender en ciencias naturales. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!